Me llamo David, tengo 29 años y trabajo como repartidor de comida en moto desde hace ya más de 4 años. En este oficio uno ve de todo, desde las colonias fresonas donde te dan propinas en billetes doblados, hasta esos rincones olvidados de la ciudad donde apenas si te abren la puerta. Pero lo que me pasó en Iztapalapa, una noche de junio, fue más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Eran casi las 11 de la noche cuando me cayó un pedido nuevo en la app. Estaba por cerrar mi jornada, pero la notificación apareció en mi pantalla con una tarifa tentadora. La dirección, calle Sur 118, Colonia Leyes de Reforma. No era precisamente una zona turística, pero tampoco de las más peligrosas, al menos no en mi experiencia. Acepté sin pensarlo mucho, pensé que sería rápido. El restaurante estaba cerca, una taquería con luces mortecinas sobre Ermita Iztapalapa. Me entregaron el pedido y me subí a la moto. Durante el trayecto noté algo raro. La app no me daba la ruta completa, solo indicaciones por tramos, como si alguien estuviera controlando el trayecto desde el otro lado. Ignoré el detalle. La señal a veces falla por esas calles empinadas y llenas de postes de alta tensión. Al llegar a la dirección indicada, todo me pareció fuera de lugar. Era una vecindad vieja, con un portón de herrería oxidada, medio abierto. No había número visible, pero la app me aseguraba que era ahí. Bajé de la moto y toqué la puerta. Nadie respondió. Me giré para regresar cuando escuché una voz desde adentro. «Pásale, joven, está abierto». Era una voz ronca, masculina, sin tono amable ni agresivo, solo seca. Dudé un momento. La propina ya no me importaba tanto, pero algo me decía que tenía que terminar el encargo. Empujé la puerta. Dentro, el pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por la luz de un foco sin pantalla. Las paredes eran de concreto expuesto y olían a humedad. Al fondo, había una puerta entreabierta. Me acerqué. Antes de tocarla, sentí un golpe seco en la nuca. No vi quién fue. Solo escuché cómo la comida se derramaba en el suelo y el sonido de mi casco rodando por el pasillo. Desperté en un cuarto oscuro, con las muñecas atadas a los tubos de una litera. El aire olía a gasolina, cigarro y sudor rancio. El lugar parecía un cuarto de azotea adaptado como celda. Había otros 2 hombres más, también atados, uno inconsciente y el otro murmurando incoherencias. Llevaban uniformes de repartidores de otras plataformas, uno de Didi Food, el otro de Rappi. Tenían heridas frescas y la piel marcada con quemaduras de colilla. El miedo me caló profundo. No sabía qué querían de mí. Intenté hablar, pero tenía la boca seca. Minutos después, entró un sujeto con chamarra negra, gorra y rostro cubierto por una máscara quirúrgica. No traía armas visibles, pero su presencia era intimidante. Me miró sin decir nada y luego se dirigió al tipo inconsciente. Lo revisó como si fuera mercancía. «Uno más y cerramos el lote», le dijo a alguien que no vi. Esa noche entendí que no era un simple asalto. Habíamos sido seleccionados. Pasaron horas o días, no lo sé. Nos daban agua a gotas y comida una vez al día, si acaso. En ese encierro supe lo que era perder la noción del tiempo. Uno de los sujetos nos vigilaba desde un rincón, siempre con el celular en la mano, como si esperara una instrucción. Cuando alguien preguntaba qué querían, respondían lo mismo. Solo cumplen su turno, luego se van. Descubrí por fragmentos que estábamos siendo usados como carnada para una red de secuestros express. Usaban nuestros celulares, nuestras cuentas de repartidores y hasta nuestras rutas programadas para contactar con nuevos objetivos. Mujeres solas, adultos mayores o quienes pedían comida de madrugada. Rastreados, seleccionados, atrapados. Nosotros éramos los anzuelo. Un día, trajeron a otro. Era más joven, con chaqueta verde fosforescente. Lo arrastraron inconsciente, como a los demás. Cuando despertó, gritó tanto que lo golpearon hasta dejarlo mudo. Esa fue la noche que decidí escapar. Empecé a aflojar las cuerdas. Cada vez que uno de los vigilantes se dormía, yo jalaba, giraba mis muñecas, usaba los bordes metálicos del catre para deshilachar el lazo. Me tomó 3 noches. Al 4.º día, logré soltarme. No sabía si correr o buscar ayuda primero, pero tenía claro que no podía irme sin pruebas. Tomé uno de los celulares que dejaron sobre una mesa mientras jugaban a las cartas. Grabé rápido los rostros, el cuarto, la pizarra donde tenían escritos nombres, domicilios y coordenadas. Luego bajé las escaleras, conteniendo la respiración. La vecindad por dentro era un laberinto.
Puertas de madera podrida, corredores húmedos, ratas cruzando sin miedo. Al fondo, una reja daba hacia la calle trasera. Estaba cerrada con candado, pero vi una ventana abierta en una barda vecina. Subí con los pies descalzos, arañando las paredes. Del otro lado, caí en un solar con gallinas sueltas y un perro que ladró con furia. Corrí hasta perder el aliento. Me escondí en una tiendita, donde la señora me prestó su teléfono. Llamé a mi mamá, balbuceando palabras, pidiéndole que llamara a la policía. Llegaron 40 minutos después. Nunca había agradecido tanto ver una patrulla. Les entregué el celular, los nombres, todo. Me hicieron declarar durante horas. La vecindad fue cateada, pero ya estaba vacía. Ni rastro de los captores, ni de los otros chicos. Desde entonces, vivo con paranoia. Cambié de trabajo, no volví a usar una moto, me mudé de alcaldía. Pero cada vez que escucho el motor de una moto repartidora, me tiemblan las piernas. Y cada vez que alguien toca la puerta de mi casa para entregar algo, reviso primero por la ventana, porque sé que allá afuera, en alguna otra vecindad de Iztapalapa, esa red sigue operando. Y sé que fui uno de los pocos que salió, pero nunca salí del todo. Yo manejo un microbús de la ruta que va de Ermita a Iztapalapa al Metro Constitución. Trabajo desde hace más de 15 años y me conozco cada bache, cada tope mal puesto, cada esquina donde los pasajeros hacen señas aunque no sea parada. Me llamo Rodrigo, pero todos en la base me dicen el güero, por mi tez clara, herencia de mi madre española. La historia que te voy a contar empezó una noche cualquiera, de esas donde el aire huele a gasolina rancia, a tacos de canasta y a orines secos. Había terminado mi último viaje cerca de las 11, dejé a los últimos pasajeros en la estación y me dirigía al encierro. Pero antes de llegar, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé en contestar, pero lo hice. «Rodrigo», dijo una voz ronca. «Cambia de ruta. Tienes otro encargo esta noche». Pensé que era una broma. Nadie fuera de la base sabía mi número, y menos el nombre con el que estaba registrado mi teléfono. La voz me dio una dirección. Calle Villa Franquesa, cerca de la zona del Cerro de la Estrella. Conozco esa calle. Está llena de talleres, bodegas y construcciones a medio terminar. Un barrio bravo, sí, pero yo he pasado por lugares peores. «¿Y si no quiero?», pregunté. «Entonces tu esposa no llega al trabajo mañana, y tu hijo no regresa del colegio». Se me heló la sangre. No pregunté más. Di la vuelta y conduje hasta la dirección. Al llegar, vi una bodega gris, sin letreros. Solo una lámpara de sodio colgando de un poste oxidado iluminaba la entrada. Se abrió una cortina metálica y un tipo con gorra negra y chamarra gruesa me hizo señas. No me habló, solo señaló hacia adentro. Metí el microbús en reversa. Dentro, había 3 tambos azules, de esos de plástico duro, como los que usan en obras o para almacenar agua. Cada uno sellado con tapa hermética. El tipo y otro más los subieron al vehículo usando un diablito. No pesaban tanto como esperaba, pero el sonido que hacían al moverlos, como si algo se deslizara dentro, golpeando con un plop húmedo. «No preguntes, solo maneja. Aquí están las direcciones», me dijo el segundo tipo, extendiéndome una hoja escrita a mano. «Dejas uno en cada lugar. Alguien te estará esperando. No hables. Solo abre la puerta y bájate. Ellos se encargan». La hoja tenía 3 direcciones, una en Santa Marta, Acatitla, otra en San Lorenzo, Tezonco, y la última en un punto entre Canal de Chalco y Periférico Oriente. Sitios oscuros, calles sin pavimentar, donde la gente desaparece y nadie hace preguntas. Manejé con las luces bajas, no quería que la policía me viera. En el espejo retrovisor no dejaba de ver los tambos, no emitían ningún olor, pero el silencio dentro del microbús se sentía denso, pesado. A veces, sentía como si algo se moviera dentro de ellos. La primera entrega fue rápida. Un tipo con pasamontañas me esperaba en una esquina. Me ayudó a bajar el tambo, lo subió a una camioneta sin placas y se fue sin decir nada. La segunda fue igual, pero esta vez el tipo que me recibió tenía guantes quirúrgicos y lentes oscuros, aunque eran casi las 2 de la mañana. Me observó como si quisiera grabarme la cara. Me temblaron las manos al arrancar. La tercera dirección me llevó a una zona donde las casas están construidas con lámina y tabiques sin repellar. Me estacioné en una calle sin salida. Nadie me esperaba. Toqué el claxon una vez. Nada. Apagué el motor y esperé. Pasaron como 10 minutos hasta que una mujer con bata de dormir y sandalias se acercó al microbús. Llevaba una linterna de esas viejas, de pilas gordas. ¿Tienes el paquete?, preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí, bajé del microbús y la ayudé a arrastrar el tambo. Ella lo llevó a la entrada de una casa con paredes a medio pintar.
Se detuvo antes de entrar y me dijo, sin voltear: «Tú no viste nada, ¿verdad?». Negué con la cabeza, y ella entró con el tambo arrastrándolo por el piso. El sonido del plástico raspando el concreto aún me persigue. Esa noche dormí apenas 3 horas. No podía quitarme de la cabeza lo que estaba haciendo. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que me obligaban? Que no sabía lo que llevaba, pero lo sospechaba. Mi esposa trabaja en una primaria. Mi hijo apenas está en secundaria. No podía arriesgarlos. Al siguiente día, al terminar mi ruta, ya me esperaban otras instrucciones. Así fue durante casi 2 semanas. 3 tambos por noche, a veces 4, nunca en los mismos lugares, siempre personas diferentes. Pero un patrón se repetía, nadie hacía preguntas, nadie hablaba más de lo necesario. Una noche, al bajar uno de los tambos, noté algo que nunca había visto. La tapa estaba mal cerrada. Cuando el tipo que lo recogió lo subió a su carro, la tapa cayó. El olor que salió fue como el de carne mojada y rancia. Vi algo dentro. No fue claro, pero parecía un brazo humano, amoratado, lleno de cortes. El tipo cerró el tambo de golpe y me apuntó con la mano. «Tú no viste nada, súbete al camión y lárgate». No discutí. Esa noche no dormí nada. Pensé en desaparecer, pero no sabía cómo. Me tenían vigilado, lo sabía. Empecé a notar autos siguiéndome, llamadas sin respuesta, hombres en motos que se estacionaban cerca de donde vivo. Entonces, una madrugada, mientras bajaba otro de esos tambos, encontré una carta pegada con cinta en el asiento del copiloto, una hoja de cuaderno, escrita con marcador rojo. «Esta es la última. Si hablas, si huyes, si haces algo estúpido, sabremos. Tu familia también». Cumplí el encargo, regresé al encierro y desde entonces no he recibido otra llamada. Pero no estoy tranquilo. Cada vez que paso por una esquina oscura, creo que me están esperando. Cada vez que un coche se detiene cerca de mi casa, siento que es el final. Lo peor es que nunca sabré cuántos cuerpos transporté. Nunca sabré si la gente que los recibió los conocía o si solo eran peones como yo. Solo sé que, en Iztapalapa, entre las rutas del transporte y las sombras de la noche, hay una red de muerte que se mueve sin hacer ruido, y yo fui parte de ella, porque aquí, en esta ciudad, lo más oscuro no es la noche, es lo que uno está dispuesto a hacer para que su familia no sufra. Mi nombre es Diana, soy madre soltera desde hace más de 12 años, y desde que nació Camila, mi hija, supe que tendría que estar 2 pasos delante del mundo para protegerla. Ella tiene 17 años, una mezcla rara de sensibilidad y rebeldía, siempre pegada a su celular, con uñas largas decoradas como vitrales y sueños que cambian cada semana. Vivimos en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero, donde uno aprende desde temprano a desconfiar del silencio. El viernes que desapareció, todo parecía normal. Me dijo que iría a hacerse las uñas a un salón nuevo que le recomendaron por Instagram, en Santa Marta, Acatitla. Me lo mencionó sin mucha importancia mientras se alisaba el cabello con la plancha vieja que tenemos desde que era niña. Le pregunté si iba sola. Me dijo que sí, que era una promoción y que no me preocupara, que en 2 horas regresaba. No volvió. Intenté llamarla después de 3 horas. Nada. Su celular mandaba directo a buzón. Pensé que se había quedado sin batería, pero al caer la noche, algo dentro de mí se encogió. Camila siempre avisaba. Me acerqué al Metro Constitución de 1917. Pregunté a un par de ambulantes, a los vigilantes. Nadie la había visto. Esa noche no dormí. Fui a levantar el reporte al Ministerio Público de la Alcaldía. Me dijeron que debía esperar 72 horas. Sabía que cada hora contaba, así que empecé por donde tenía algo de información. El salón de uñas. Revisé su cuenta de Instagram. El perfil del lugar se llamaba Uñas Diosa, con fotos de uñas exageradamente largas, pedrería, glitter. Unas chicas posaban sonriendo, siempre con la misma pared rosa de fondo. La dirección decía Calle Gladiolas, Santa Marta, Acatitla, entre una tienda de celulares y un taller mecánico. Al día siguiente me fui directo. El salón era una puerta metálica con una cortina blanca a medio bajar. No tenía letrero, solo una hoja plastificada con el nombre del lugar y una lista de precios pegada con Durex. Toqué, esperé. Una joven salió, veinteañera, maquillada como influencer de TikTok, con los párpados relucientes y pestañas postizas que le llegaban a las cejas. ¿Buscas cita?, me dijo, sin abrir del todo la puerta. Busco a mi hija. Se llama Camila. Vino ayer. Le enseñé una foto en mi celular. La chica la miró apenas un segundo. No me suena. ¿Estás segura que fue aquí? Mentía.
Lo supe por el modo en que apartó la mirada. Le insistí, pero volvió a meter la cabeza y cerró. Me quedé afuera unos minutos. Vi salir a 2 chavitas, maquilladas igual, con bolsas de compras en la mano. Les pregunté si habían visto a Camila. Negaron con la cabeza y apuraron el paso. Volví al día siguiente. Esta vez me quedé en la esquina, fingiendo estar en el puesto de quesadillas. Conté a 6 muchachas que entraron. Ninguna salió en horas. Hablé con una señora que vendía panqué en una mesa plegable justo enfrente. No ha visto a mi hija. Es delgada, morena, con cabello teñido de rojo. Me miró un segundo, se acercó. Aquí entran muchas como ella, susurró. Pero pocas regresan. Yo no digo nada, pero esa puerta es como un pozo. Mi sangre se congeló. Esa noche supe que no podía quedarme esperando. No sabía a quién acudir. La policía me ignoró. Mis vecinas solo decían que rezara, pero yo no quería rezar, quería respuestas. Pasé las noches siguientes rondando por la zona. Me disfrazaba, usaba gorra, lentes, cualquier cosa para no llamar la atención. Un martes, al amanecer, vi a un tipo sacar bolsas negras del local y subirlas a una camioneta sin placas. Lo seguí hasta un callejón entre las colonias El Molino y San Miguel Teotongo. Las dejó en una casa con las ventanas cubiertas por cartón y papel aluminio. Intenté grabar con mi celular, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Volví al salón por la tarde, esta vez acompañada de otra madre que había conocido en redes. Su hija también había desaparecido hacía 2 meses. Se llamaba Fernanda y había ido al mismo salón. Juntas confrontamos a la misma empleada. Fingió no saber nada, pero mientras discutíamos, una puerta trasera se abrió y vi algo. Un cuarto al fondo con varias literas y una cámara en el techo. Volví esa noche. Forcé la cerradura con una varilla de cortina rota. El local estaba vacío. No había esmaltes, ni sillas, ni luces. Solo un silencio espeso. Avancé hasta la puerta del fondo. Cerrada. Puse la oreja. Nada. Me fui corriendo. Algo me decía que debía volver mejor preparada. Contacté a un periodista independiente que conocí en un foro de madres buscadoras. Le conté todo. Fue él quien, después de investigar el perfil de Instagram, descubrió que varias de las fotos de clientas satisfechas estaban tomadas con los mismos elementos, pero en distintas fechas, usando la misma ropa, el mismo fondo. Eran montajes. Él lo denunció en redes. La publicación se volvió viral. Cientos de comentarios, decenas de mujeres que aseguraban haber visto algo extraño. Al día siguiente, el salón estaba completamente vacío. Abandonado, como si nunca hubiera existido. Pensé que todo se había perdido, hasta que recibí una llamada desde un número desconocido. Era Camila. Con voz temblorosa, me dijo que estaba viva. Estaba en un refugio, dijo, en una casa pequeña con otras chicas. Me pasó la ubicación por mensaje. Era en una vecindad de Nezahualcóyotl. Llegué con 2 mujeres más del colectivo. Camila estaba delgada, con los ojos vidriosos, abrazada a otra adolescente. Lloramos sin palabras. Me dijo que había sido llevada con la promesa de ganar dinero modelando uñas, pero que la retuvieron, le quitaron el celular y le dieron pastillas para mantenerse tranquila. Que varias chicas pasaban días encerradas, drogadas, y eran llevadas a citas en moteles de paso. Con ayuda de una abogada y del colectivo, logramos presentar una denuncia formal. El caso llegó a medios, y se abrió una carpeta de investigación, pero nunca detuvieron a nadie. El salón nunca fue registrado como negocio. Las mujeres que lo operaban desaparecieron. Camila está en terapia, yo también. No duerme bien. Tiene miedo de salir sola. Yo dejé mi trabajo para estar con ella. Me convertí en activista sin querer. No hay un solo día en que no vea esa puerta blanca en mi mente. No hay noche en que no me pregunte cuántas más entraron y no salieron. Pero Camila regresó. Y eso, en este país, ya es una victoria. Me llamo Rodrigo. No soy ni guía turístico ni explorador urbano, soy albañil. Pero hace un par de años, un grupo de amigos y yo decidimos hacer algo que, con el tiempo, todos lamentaríamos. Todo empezó por una tontería, una apuesta entre compas, de esas que se hacen cuando estás tomando chelas un viernes por la noche, después de una jornada larga de trabajo. La idea la soltó el Zuli, así le decíamos a Ulises, porque siempre andaba bien Zuli, o sea, loco. Que si habíamos oído de los túneles bajo el Cerro de la Estrella, que si los mexicas hacían rituales ahí, que si había cuevas conectadas que bajaban hasta los barrios más bajos de Iztapalapa. A mí se me hizo puro cuento de borracho, pero Hugo, el más callado del grupo, sacó su celular y empezó a mostrar fotos de unos accesos sellados con placas del gobierno.
Mira, aquí mero está la entrada, en la parte trasera del museo, dijo. Éramos 5. El Sully, Hugo, el Chucky, le decían así porque se atragantaba con cualquier cosa, Daniel y yo. La idea era sencilla. Entrar por una grieta que Hugo había visto en uno de los pasajes cerrados, bajar con lámparas y grabarlo todo, subirlo a redes, ganar vistas, fama, pura pendejada. Nos lanzamos un sábado en la tarde, compramos lámparas de cabeza, baterías, botellas de agua y unos sándwiches. Hugo tenía un dron, por si acaso. El Sully llevó un machete, por si salen ratas, dijo. Y entramos. Desde que bajamos, el aire cambió. Olía a tierra vieja, humedad encerrada y algo más que no pudimos identificar. No era mierda, pero tenía ese dejo a descomposición lenta. Hugo iba al frente, guiándonos con su mapa mal trazado. Los túneles eran más anchos de lo que pensé, unos 2 metros de alto, medio húmedos, con grafitis que parecían viejos, no los típicos tags, sino dibujos, cuerpos sin rostro, cruces invertidas, palabras raspadas con clavos. Esto ya no es Mexica, dijo Daniel, y nadie respondió. Después de unos 30 minutos de andar caminando, notamos las marcas, huellas, pequeñas pero recientes, como de zapatos viejos o botas de trabajo. Sully se rió, nervioso. Seguro otros como nosotros ya vinieron. Pero las huellas solo iban en una dirección, hacia adentro. No había marcas de regreso. Seguimos bajando. El túnel se ramificaba, y cada quien tomaba turnos para marcar con gis las paredes por donde pasábamos. Todo iba bien hasta que llegamos a una cámara más grande, como una especie de sala natural. Allí vimos las primeras señales claras. Una mochila, polvorienta, rota. Al abrirla, tenía una libreta con hojas rasgadas, nombres escritos con pluma y una botella vacía de agua Bonafont. La fecha en una de las hojas decía, abril del 2017. Esto ya se está poniendo feo, murmuré. Sully dijo que siguiéramos, que seguramente alguien se había metido y luego se arrepintió. Pero Hugo estaba serio. Dijo que eso no se veía abandonado desde hace 8 años, que alguien dejó esa libreta a propósito. Y entonces, lo oímos. Un sonido metálico, como una cadena arrastrándose. Todos nos congelamos. Ha de ser una rata, dijo Chucky, tragando saliva como siempre. Pero las ratas no caminan arrastrando cadenas, ni se callan cuando uno enciende la lámpara hacia ellas. Nadie se atrevió a hablar durante varios minutos. Solo escuchábamos nuestras propias respiraciones. Seguimos, aunque ya con pasos más lentos. Daniel iba marcando cada esquina con el gis, pero a los pocos minutos gritó, «Ya pasamos por aquí, este es mi dibujo». Era cierto, habíamos dado la vuelta, pero juraría que habíamos seguido recto. Hugo se empezó a poner nervioso. Dijo que el GPS del celular no servía ahí abajo, que debíamos regresar. Pero cada pasillo que tomábamos parecía llevarnos más adentro, como si los túneles se hubieran movido mientras no mirábamos. En una bifurcación, vimos una reja oxidada a medio caer. Al otro lado había una especie de jaula, con cobijas, botellas sucias y una cuerda atada a una estaca en el suelo. No dijimos nada. Nadie necesitaba explicaciones. Ahí había estado alguien, viviendo o retenido. Nos devolvimos corriendo, pero los túneles parecían diferentes, más húmedos, más angostos. Ya no hablábamos, solo respirábamos fuerte. En algún punto, nos dimos cuenta de que Daniel ya no estaba. «Dani, contesta, cabrón», gritamos todos. Nada, solo silencio. No se oyó grito, no se oyó nada. Sully quiso volver por él, pero lo detuvimos. Ya no sabíamos por dónde habíamos venido, y el tiempo empezaba a perderse. Hugo dijo que llevábamos 2 horas ahí abajo, pero yo juraba que ya era de noche arriba. Fue entonces que escuchamos el sonido otra vez. Cadena. Más cerca, y vimos la sombra, al fondo del pasillo, justo antes de que la lámpara se apagara sola. No corría, caminaba, alta, flaca, y con algo largo en la mano que arrastraba. Corrimos. Chucky gritaba que no veía. Sully le decía que siguiera la voz. Yo solo me concentré en correr, en no mirar atrás. Hugo tropezó, se cayó, gritó. No volvimos por él. Finalmente, salimos por una de las grietas, jadeando. El sol ya no estaba. Era de noche. Estábamos sucios, ensangrentados, sin mochilas. Sully nunca volvió a hablar bien. Se quedó como oído. Chucky se fue a vivir con su tía a Oaxaca. Yo fui a buscar a la familia de Daniel. Les mentí. Les dije que se había ido de viaje, que planeaba irse al norte. No supe qué más hacer. Hugo y Daniel, jamás los volvimos a ver. Una semana después, regresé de noche. Me quedé a unos metros de la entrada, solo para ver. Y vi algo.
un ojo, desde dentro, observándome. Nunca más volví. Me llamo Sofía y crecí en Iztapalapa, en la colonia El Manto. Aquí la vida siempre fue dura, pero se sobrevive. Los vecinos nos conocemos de toda la vida. Las calles están llenas de tianguis y uno se acostumbra al bullicio, a los perros ladrando, a las combis pasando cada 5 minutos. Pero lo que me pasó hace unos meses cambió todo. Mi novio, Marcos, desapareció un jueves por la noche. Salió a dejar unas cosas a su primo en la colonia El Retoño y nunca regresó. Su mamá fue la primera en alertar, porque no llegó a dormir y no contestaba el celular. Pensamos que lo habían asaltado, algo común por estos rumbos. Fuimos a hospitales, a ministerios públicos. Nada, nadie lo había visto. Su teléfono seguía sonando, pero sin respuesta. Yo estaba destruida, pero no quería quedarme cruzada de brazos. Publiqué su foto en redes, pregunté en los mercados, hasta puse carteles en las estaciones del metro. Pasaron 3 días y comencé a perder la esperanza. Y entonces, una noche, a eso de las 11, recibí el primer mensaje de voz desde su número. Pensé que era una broma de mal gusto, pero algo me obligó a escucharlo. La voz de Marcos sonaba distinta. Hablaba despacio, como si le costara trabajo pronunciar cada palabra. Sofía, escucha bien. Tienes que hacer exactamente lo que te diga, si no, no salgo de aquí. Mi corazón se fue al suelo. Era él, pero no sonaba como él. Había algo raro en su tono, como si estuviera dopado o presionado. Ve mañana a las 12 al callejón detrás de la ferretería de Don Chuy. No digas nada a nadie, no llames a nadie. Después, solo silencio. Pasé la noche sin dormir. A la mañana siguiente, fui al lugar indicado. Es un callejón oscuro entre 2 edificios, lleno de basura, con paredes grafiteadas. No había nadie, solo una caja de cartón cerrada con cinta y una hoja encima. Ábrela, decía en letras rojas. La abrí con manos temblorosas. Dentro había una bolsa con ropa de Marcos, su sudadera gris, la de los Dodgers, y su cartera. Todo estaba limpio, sin sangre ni señales de violencia, pero al fondo de la caja había un segundo celular, encendido, con una sola aplicación abierta, notas de voz. La primera grabación se activó sola. Bien, hiciste lo que pedí. Ahora, escucha con atención. La voz ya no era de Marcos, era una voz más grave, seca, como la de un hombre mayor. Daba instrucciones precisas. Debía entregar un paquete al día siguiente, a una dirección en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. No preguntes, no abras el paquete, solo entrégalo. Acepté. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si eso me llevaba a Marcos, lo haría. El paquete lo recogí al día siguiente, en una bodega abandonada cerca del periférico. Era pequeño, envuelto con papel marrón. Lo entregué en una vecindad donde nadie preguntó nada. Me pagaron en efectivo, 5,000 pesos. El tipo que me recibió tenía tatuajes hasta en la cara y una mirada que no se me va a olvidar nunca. Esa noche, otro mensaje. Muy bien, uno más, y tal vez lo veas. Así siguió por 4 días. Entregas, dinero, amenazas si llegaba a fallar. Empecé a sentirme parte de algo que no entendía. Sabía que estaba haciendo algo malo, pero no podía parar. Y entonces, el 5.º día, me pidió algo distinto. Ve a la casa de la calle Acatzingo, número 36. Entra, no toques, solo entra. Ese lugar está a unas cuadras del panteón, abandonado desde hace años. Siempre se dijo que ahí vendían cosas raras, que había habido muertos. Pero fui, entré, y lo vi. En el centro de la sala, con los ojos vendados y las manos amarradas, estaba Marcos, flaco, sucio, pero vivo. No me atreví a gritar, solo avancé, me acerqué y él empezó a llorar. Sophie, vete, no debiste venir. De pronto, la puerta se cerró de golpe, y la misma voz del mensaje se escuchó desde un rincón oscuro. Te dije que no trajeras a nadie, te dije que no hablaras. Entonces lo entendí, me estaban probando, yo era parte de un juego, de una red que usaba a personas como yo para mover cosas que no debía ver, que no debía preguntar. Si quería sacarlo, tenía que pagar otro precio. Esa noche, recibí el último mensaje. Lo liberaremos, pero tú tomarás su lugar. Y lo hice. Me quedé, por 3 días, en ese lugar, sin saber si iba a salir. Me traían comida, me daban instrucciones por mensajes de voz, me interrogaron sobre todo lo que sabía. Me grabaron, me observaron. Luego, un día, simplemente me dejaron salir. Volví a casa. Marcos también. Pero ya no hablamos del tema. Rompimos poco después, nunca supimos quiénes eran.
pero cada semana recibo un sobre con dinero, 10,000 pesos, sin remitente, sin explicación. A veces, otro teléfono nuevo, con más instrucciones. No puedo parar. Ahora soy parte de ellos. Todo por amor. Yo me llamo Oscar y hasta hace poco, mi mundo era bastante simple. Estudiar en la prepa, salir con mis compas del barrio y andar en la bici por las calles de San Lorenzo Tezonco, en Iztapalapa. Tenía un mejor amigo que se llamaba Darío. Era de esos cuates que conoces desde la primaria, con los que te peleas, te reconcilias y terminas queriéndolos como un hermano. Todo comenzó una noche de viernes, hace un par de meses. Había una fiesta cerca del Parque Ecológico de San Lorenzo. Una chava de la otra prepa había rentado un salón chiquito que usaban a veces como bodega, en una calle polvosa detrás de la avenida Tláhuac. Nadie sabía bien cómo se llamaba el lugar, pero la música se escuchaba desde varias cuadras antes. Darío me dijo que iba a ir con unos compas nuevos que había conocido por redes. Me pareció raro porque él no era de andar con desconocidos, pero me mandó una nota de voz diciendo: "Va a estar buena, bro, vente si puedes, te paso la ubicación". No fui. Me quedé en casa viendo videos y luego me dormí temprano. A la mañana siguiente, le mandé mensaje y no respondió. Pensé que andaba crudo o dormido. Pasaron las horas y nada. Para el domingo en la tarde, ya me empezaba a preocupar. Le marqué y su cel sonaba, pero nadie contestaba. Le escribí a sus papás por WhatsApp y me dijeron que no lo veían desde el viernes por la noche. Ahí comenzó todo. La familia levantó un reporte de desaparición en la Fiscalía de Iztapalapa. Yo fui a declarar, a contar que Darío me había hablado de la fiesta. Compartí la ubicación que me mandó. La policía fue al lugar, pero ya no había nadie. Solo encontraron una bolsa de plástico negra con ropa de hombre y manchas que parecían de sangre. Una semana después, me llegó el primer video. Era de un número desconocido, un archivo MP4, sin texto. Lo abrí pensando que tal vez era Darío, y ojalá nunca lo hubiera hecho. El video empezaba con una toma borrosa, como si lo hubieran grabado con un celular viejo. Aparecía Darío, amarrado de pies y manos, con la boca tapada por cinta gris. Estaba en una especie de cuarto sin ventanas, con paredes sucias y húmedas. Llevaba la misma ropa que sus papás dijeron que tenía puesta el día de la fiesta. No decía nada, solo lloraba. Me quedé helado, no pude ni moverme. Temblaba, corrí al baño y vomité. Luego lo volví a ver, tratando de notar algo, un letrero, un sonido, una voz, pero el video terminaba sin más, solo 15 segundos. Se lo mostré a su familia, lo llevaron a la fiscalía, pero ya sabes cómo es, burocracia, formularios y una pila de casos iguales. Me sentí impotente. 2 días después llegó otro, este duraba 1 minuto. Era Darío, ahora con el rostro golpeado, sentado en una silla metálica. Esta vez se escuchaban voces, no se veían los rostros, pero hablaban con acento chilango, de esos que usan güey y cámara a cada rato. Uno decía: ¿ves lo que pasa cuando no sabes con quién te metes? Luego lo golpearon en la cara con algo que parecía una tabla. Después de eso, no pude dormir. Me encerré en mi cuarto. Mis papás no sabían nada. Les dije que era un problema escolar, pero dentro de mí, algo se quebró. No sabía si decirle a la policía otra vez o quedarme callado. Lo único que sabía era que tenía que hacer algo. Me puse a investigar. Busqué a los organizadores de la fiesta. Mandé mensajes a quienes publicaron fotos esa noche en Instagram. Encontré a un tipo que subió una historia justo en el salón donde estuvo Darío. Lo contacté fingiendo que quería contratar el lugar para una fiesta. Me pasó un número. Llamé. Me contestó un sujeto con voz ronca. Le pregunté si era el encargado del salón. Me respondió con una risa seca: "Aquí no se renta nada, morro. Mejor deja de buscar". Me colgó. Horas después me llegó el tercer video. Era de noche, grabado desde afuera de una casa. Se escuchaban gritos ahogados. Luego se veía una mano ensangrentada golpeando una ventana. Era Darío. Intentaba escapar, pero alguien lo jalaba desde dentro. La cámara se movía rápido. No sé si fue intencional, pero alcanzó a captarse un letrero viejo de una tortillería al fondo, como si fuera una esquina de algún barrio. Lo reconocí. Era una calle cerca del Panteón Viejo, a unas 6 cuadras del mercado de San Lorenzo. Esa noche no avisé a nadie. Tomé mi bici y fui. La colonia estaba en silencio, solo un perro ladrando a lo lejos. Pasé por la tortillería, luego avancé hacia la esquina donde parecía estar la casa del video. Todas las casas eran iguales, de 2 pisos, con rejas oxidadas y techos improvisados con láminas, pero había una que tenía una ventana rota con cinta negra. Me acerqué. Del interior venía un olor raro, como a humedad y carne podrida. Me escondí detrás de un coche y saqué el celular. Grabé un poco, como prueba.
Pensé en llamar a la policía, pero temía que tardaran horas o no vinieran. Me acerqué más. Escuché pasos. Cerraron una puerta. Luego silencio. Una patrulla pasó por la avenida y aproveché para correr hacia ella. Los policías me vieron nervioso, sudando frío. Les conté todo rápido, les mostré los videos. Dudaron al principio, pero uno de ellos llamó a su superior. En 20 minutos llegó otra unidad. Entraron a la casa. La escena que encontraron fue brutal. Darío estaba tirado en el suelo, vivo, pero en estado crítico. Tenía fracturas, marcas de quemaduras, cortes en los brazos y las piernas. Estaba desnutrido. A su alrededor había cámaras, trípodes, focos, micrófonos. Era como un estudio improvisado. En otra habitación encontraron a 2 sujetos dormidos, drogados. Los arrestaron. Después se supo que eran parte de una red que grababa videos de tortura para venderlos en grupos de la dark web. Usaban fiestas falsas para captar víctimas. La de Darío no fue la primera. Lo llevaron al hospital. Estuvo semanas en terapia intensiva. Sobrevivió, pero ya no volvió a ser el mismo. No habla, solo mira el vacío. Yo voy a verlo cada semana. A veces me agarra la mano, a veces solo llora, y yo me quedo ahí, sintiéndome culpable por no haber ido a esa fiesta, porque tal vez si hubiera ido, nada de esto habría pasado, o tal vez estaríamos muertos los dos. Me llamo Ignacio, pero todos en el barrio me dicen Nacho el Herrero. Llevo casi 30 años trabajando el fierro en un taller que heredé de mi padre, aquí en Iztapalapa, a unas calles del Metro Constitución. Trabajo con lo que haya, puertas, protecciones, estructuras para tianguis, lo que caiga. Conozco a todos los vecinos y ellos a mí. Por eso, cuando un cliente nuevo se apareció una mañana de martes, lo noté de inmediato. Era un tipo alto, flaco, moreno, llevaba sombrero, camisa clara bien fajada y unos zapatos negros tan brillantes que parecían recién comprados. Se presentó como el señor Duarte, me saludó con cortesía exagerada y me ofreció un cigarro, que rechacé. Me dijeron que usted es discreto, don Nacho, me dijo, sin rodeos, que trabaja limpio y sin hacer preguntas. Me encogí de hombros, medio incómodo. Depende de qué sea el trabajo. Sacó de su carpeta una hoja doblada. Era un dibujo técnico, a mano, con medidas precisas. Lo extendió sobre la mesa de trabajo. Una jaula. No era cualquier jaula. Tenía barrotes gruesos, una estructura cuadrada reforzada en cada esquina, y candados de seguridad en 3 puntos distintos. Candados soldados al marco, no removibles, decía en una anotación al margen. ¿Es para un animal?, pregunté, sin pensarlo demasiado. El señor Duarte sonrió con los labios, pero no con los ojos. Le pedí que no hiciera preguntas, don Nacho. Me quedé en silencio. Era un buen trabajo. Casi 3 semanas de labor y buen dinero. Más de lo que gano en 2 meses. Asentí con la cabeza. Le va a quedar firme. ¿Para cuándo la quiere? En 10 días. Pago la mitad hoy, el resto cuando la recoja. Me dejó un adelanto en efectivo, sin regatear, y se fue caminando hacia Churubusco, sin mirar atrás. Durante los días siguientes trabajé sin pensar demasiado en el propósito de la jaula. Eso me ayudó. Me concentré en las soldaduras, en las uniones. Usé varilla gruesa, acero sólido, pintura negra mate. Me aseguré de que los candados quedaran integrados al marco, como él pidió. Era una jaula que podría contener a un toro, o algo peor. Las noches eran las peores. Me costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con estar dentro de la jaula. Despierto, sudando, con el sonido de los barrotes crujiendo. Una parte de mí quería romper el contrato, no terminarla, pero el dinero ya estaba dado y no soy de los que echan para atrás una palabra. Un día, mientras trabajaba en la base, llegó un vecino que tiene una carnicería en la esquina. «Oye, Nacho, ¿qué andas haciendo?», me preguntó, asomándose por la reja del taller. «Un trabajo especial», respondí. «Se ve como para encerrar gente, ¿no?». Reí, pero no era una risa sincera. Él no se rió. «No más aguas, carnal. Por estos rumbos han estado pasando cosas raras. Desaparecidos, gritos en la madrugada. Dicen que hay un grupo que se lleva gente, los tortura o algo así». Le dije que eran chismes, pero sus palabras me retumbaron. El día de la entrega llegó. El señor Duarte volvió, puntual, en una camioneta negra sin placas. Venía con otros 2 tipos, jóvenes, con lentes oscuros y cara de pocos amigos. Traían guantes, aunque era mediodía. Revisaron la jaula minuciosamente. Duarte sonrió. Exactamente como la pedí. «Excelente trabajo, don Nacho». Me dio el resto del dinero, incluso me soltó un billete extra. «Gracias por su discreción».
Entre los tres subieron la jaula a la camioneta. Noté algo raro cuando uno de los muchachos, al levantarla, murmuró: «Esta sí aguanta, hasta al loquito». No dije nada, solo vi cómo se alejaban. La pesadilla no terminó ahí. Días después, me enteré de que un joven del barrio, Luis, había desaparecido. Su mamá fue a pegar volantes afuera de mi taller. Yo conocía a Luis. Tenía 22 años, trabajaba en una tienda de celulares. Nadie sabía nada. Lo último que se supo fue que lo vieron subir a una camioneta negra, sin placas, decían. Desde ese día, empecé a fijarme más. Escuchaba ruidos en la noche. A veces, golpes lejanos, como metal retorciéndose. Otras veces, gritos ahogados que no provenían de ninguna casa cercana. No aguanté más. Una noche, salí con una lámpara y recorrí las calles hasta toparme con un predio abandonado, a espaldas de una fábrica vieja. Ahí, detrás de una barda, vi una camioneta estacionada, negra, sin placas. No me acerqué, no soy valiente, pero reconocí mi jaula. Estaba ahí dentro del terreno. Alcancé a ver los barrotes, y dentro, alguien se movía. Volví corriendo, cerré mi taller, apagué las luces. Esa noche no dormí. Al día siguiente fui a la delegación. Quise denunciar, decir algo, pero ¿qué iba a decir? Construí una jaula y creo que están encerrando gente en ella. No tenía pruebas, no tenía placas, ni dirección. Nadie me iba a creer. Y si me creían, no sé si quería que lo hicieran. Desde entonces, cada vez que suena la reja del taller, me sobresalto. No he vuelto a tomar trabajo sin preguntar. No he vuelto a aceptar dinero en efectivo sin saber para qué es. No he vuelto a construir jaulas, pero sé que la mía sigue ahí, en algún terreno olvidado de Iztapalapa, conteniendo lo que sea que esos hombres necesitan mantener encerrado. Yo la hice, fuerte, irrompible, y si alguna vez alguien escapa de ahí, espero que no venga a buscarme. Yo crecí en Paraíso, una de esas colonias en Iztapalapa, donde todos nos conocemos, aunque no todos seamos amigos. En mi calle, la vida se vive con las puertas abiertas, los niños juegan en la banqueta hasta que cae la noche, y los vendedores ambulantes pasan diario como si fueran parte del vecindario. Por eso, cuando empezaron a desaparecer los niños, nadie supo bien cómo reaccionar. Primero uno, luego otro. Todos de diferentes edades, pero siempre con una coincidencia. La última vez que se les vio, estaban hablando con el mismo hombre. Era un vendedor ambulante que nadie recordaba haber visto antes de ese mes. Usaba una gorra beige, camisa a cuadros, y empujaba un carrito viejo de paletas heladas, de esos que tienen el logo medio despintado y hacen un ruido agudo cuando giran las ruedas. No tenía nombre, al menos no uno que yo hubiera escuchado, pero los niños lo llamaban el señor de las paletas. Me llamo Estela. Tengo 36 años, 2 hijos y una memoria que no olvida fácilmente. El día que desapareció Mauricio, el hijo de mi vecina Fabiola, algo en su mirada me hizo detenerme. Me acuerdo porque lo vi parado junto al carrito, con la paleta aún en la mano, escuchando algo que el vendedor le decía muy despacio. Al día siguiente, Mauricio no regresó de la tienda. Fabiola se volvió loca, pegó volantes, fue a la alcaldía, al MP, nada. Lo mismo con Damián, la semana anterior, y luego con Jessica, la hija del señor Cipriano, una niña que apenas tenía 8 años. Fui la única que empezó a notar el patrón, que todos desaparecieron tras hablar con el mismo hombre. Me dio por observar, por hacerme la que barría la banqueta mientras él pasaba. Un día me le acerqué y le pregunté si tenía de tamarindo, solo para ver si me decía algo raro. Me miró por un segundo demasiado largo, luego sonrió y me dijo que no, que solo llevaba de vainilla y fresa. Esa sonrisa tenía algo en los ojos, no miedo. Era como si disfrutara tener secretos. Me fui sin comprarle nada, pero ese día empecé a seguirlo con disimulo. Descubrí que no vendía en todas las calles, solo se detenía en algunas, como si eligiera a los niños. Nunca lo vi irse en transporte público ni lo vi convivir con otros vendedores. Aparecía por la mañana y desaparecía al atardecer. Un día me armé de valor y hablé con una patrulla que rondaba la zona. Les conté mis sospechas. Los policías me escucharon con cara de aburridos, como si estuviera inventando cosas para llamar la atención. Me dijeron que sin pruebas no podían hacer nada. Eso fue lo peor, porque al día siguiente, el vendedor ya sabía mi nombre. «Buenos días, doña Estela», me dijo, con su sonrisa de siempre. «Hoy no salieron sus niños a jugar. No sé cómo supo que me llamaba así. Mis hijos no estaban en la calle, pero los había visto desde su carrito». Me congelé. Le respondí un simple «buenos días» y me metí a la casa con el corazón acelerado. Cerré la puerta, bajé las cortinas. Esa noche no dormí. A la semana siguiente, un amigo de mi hijo mayor, de nombre Toñito, desapareció. La mamá juró que solo fue a comprar un yogur a la Aurrerá Express de la esquina y ya no volvió.
La cámara del negocio captó al niño entrando, pero nunca saliendo. Eso desató más miedo, más paranoia. Muchos padres empezaron a acompañar a sus hijos a todos lados, pero el vendedor seguía apareciendo. Sonreía más. Yo ya estaba paranoica. Empecé a tomarle fotos desde mi ventana, a seguirlo desde lejos. Una tarde, lo vi entrar a una casa abandonada en la calle cerrada de La Viga, una de esas casas que nadie visita desde hace años. Me acerqué lo suficiente para ver cómo movía el carrito hacia el interior, pero no lo vi salir. Llamé a la policía. Les dije que había un sospechoso en una casa abandonada. Esperé 1 hora. Nada. Al día siguiente, el vendedor estaba otra vez en la calle, como si nada, pero esta vez me miró diferente. Ya no había sonrisa, solo esa mirada seca, sin pestañear. Esa noche, alguien tocó mi puerta. Era cerca de la 1 de la madrugada. Mis hijos dormían y mi esposo trabajaba en turno nocturno. No abrí. Me asomé por la mirilla. No había nadie, solo una sombra moviéndose hacia la calle, empujando un carrito. A la mañana siguiente, mis fotos del celular habían desaparecido. Solo quedaban las más antiguas, las que tenía en la nube, pero todas las que le tomé a él, eliminadas. No le conté a nadie, pero esa noche me encerré con seguro, puse trancas en las ventanas y dormí con un cuchillo bajo la almohada. Pasaron 3 días sin que apareciera el vendedor. Me atreví a salir. Me reuní con otras madres. Algunas ya pensaban que yo estaba exagerando. Pero entonces, uno de los niños que solía comprarle diario, Luisito, no volvió del parque. Nadie supo más de él. Ahí fue cuando entendieron que algo pasaba. Tomé mis últimas fotos, las pocas que quedaban. Fui directamente a la Fiscalía de Iztapalapa. Al principio no me creyeron, pero cuando vieron el patrón, empezaron a hacer preguntas. Me citaron para una declaración formal el viernes. El jueves por la noche, mi casa fue allanada. Alguien rompió una ventana, entró sin hacer ruido. Me despertó el sonido de algo cayendo en la cocina. Bajé con el cuchillo en la mano. No había nadie, pero sobre la mesa había una paleta de fresa, envuelta en un celofán sucio, sin marca. Mis hijos dormían. Cerré todo con doble seguro. Desperté a los niños y esa noche dormimos en casa de mi hermana, en la colonia Escuadrón 201. Desde entonces no hemos vuelto. La fiscalía me brindó protección temporal, luego dejaron de llamarme. Dicen que el caso está en investigación, pero no he sabido nada más. El vendedor sigue ahí. Algunas madres dicen que lo han visto por El Molino, otras juran que lo vieron en San Lorenzo Tezonco. Ya no se le ve en Paraíso. Pero los niños siguen desapareciendo. Yo solo cuento lo que viví. No tengo pruebas, ya no tengo fotos. Solo tengo la certeza de que ese hombre existe. Y que si alguna vez, en Iztapalapa, ves a un vendedor ambulante con gorra beige, un carrito que chirría y una sonrisa que no llega a los ojos, mejor cruza la calle y no lo mires, porque si él te mira, ya es demasiado tarde. Me llamo Mariela y soy estudiante de Sociología en la UAM Iztapalapa. Siempre me han interesado los temas incómodos, los que la mayoría prefiere ignorar. Por eso, cuando llegó el momento de elegir un tema para mi tesis, supe que quería investigar las desapariciones en mi alcaldía, particularmente aquellas que nunca salen en las noticias. Historias de niñas, adolescentes, mujeres que simplemente dejaron de estar. Entre los expedientes viejos que pude revisar gracias a una beca de investigación en el archivo de la Fiscalía, hubo uno que me atrapó desde el primer párrafo. Se trataba de una niña otomí, de nombre Citlali, desaparecida en el año 2007. Tenía solo 8 años cuando salió de su casa en la colonia Santa Marta, Acatitla, para ir por tortillas, y no volvió. El expediente era corto, mal redactado, lleno de contradicciones y con la foto de una niña de ojos grandes y mirada alerta. No había seguimiento. Nadie investigó más allá de una semana. La familia, migrantes de Querétaro, fue ignorada y eventualmente desalojada de la vecindad donde vivían. Desde que leí ese archivo, algo me hizo clic. Había cientos de casos como ese, pero Citlali tenía algo diferente. Empecé a visitar Santa Marta, me metía en calles sin pavimentar, hablaba con ancianos, tianguistas, gente de las combis. Nadie recordaba nada, o no querían hablar. Solo una señora que vendía elotes afuera de la estación del metro me dijo: la gente de esos años se fue, mija, y los que se quedaron prefieren no escarbar. Cada noche revisaba mis grabaciones, escribía todo en un diario y hacía mapas. Algo me obsesionaba. Empecé a notar que las desapariciones en esa zona seguían un patrón, calles específicas, fechas recurrentes, incluso ciertos negocios que aparecían en los alrededores antes de que alguien desapareciera.
La mayoría de esas niñas eran indígenas o hijas de comerciantes ambulantes. Mi asesor de tesis, el doctor Valdés, me advirtió que no me metiera tanto. No te conviertas en tu investigación, me dijo. Pero ya era tarde. Empecé a frecuentar una papelería abandonada que, según varios testimonios, fue el último lugar donde se vio a Citlali. El lugar estaba cerrado con una cadena oxidada. Me colé una noche con ayuda de una barreta. Adentro todo era polvo y papeles viejos. En la trastienda encontré algo raro, un archivo con nombres, edades, fechas. No era un libro de contabilidad, eran listas de niñas, todas menores de 14 años, algunas con marcas, como si las hubieran tachado. A un lado, un celular viejo, de esos de tapita, con una SIM rota. Lo llevé a casa, lo reconstruí con ayuda de un amigo que estudia ingeniería. Logró encenderlo, solo había un video, de unos 30 segundos. Se veía una calle de noche, una niña caminando. La cámara seguía sus pasos desde lejos. No se veía el rostro del camarógrafo, pero su respiración se oía fuerte. La niña volteaba, aceleraba el paso, y el video terminaba en negro. No dormí en toda la noche. Al día siguiente, alguien había movido las cosas en mi cuarto. Mis apuntes estaban revueltos. No le di importancia. Al otro día me siguieron desde el metro UAM hasta mi casa. Un tipo con sudadera gris. No se acercó, pero lo vi varias veces en diferentes lugares. En una ocasión, esperó afuera del baño donde yo estaba. Me hice la tonta. Salí como si nada, pero mi corazón iba a 1000. Empecé a recibir mensajes en mis redes. Cuentas falsas. Frases como, deja eso, no es tu problema, hay cosas que no se deben saber. Cerré todo, pero seguían llegando. Me llamaban por mi nombre completo. Sabían en qué edificio vivía. Dejaron una nota en mi buzón. Citlali está en paz. Tú no estarás si sigues. Fui a la fiscalía a denunciar. Me atendieron como si fuera una exagerada. Me dijeron que mejor dejara la investigación. El propio doctor Valdés me pidió que cambiara de tema. Esto no es una novela negra, Mariela. Es tu vida. Pero yo ya había cruzado la línea. Un domingo por la mañana, al regresar del mercado, mi departamento estaba abierto. Nada faltaba, pero mi laptop había sido encendida. Mis archivos estaban vacíos. Me senté en el piso, temblando. No podía demostrar nada, pero lo sabía. Habían estado ahí, buscándome. Lo que salvó mi vida fue haber compartido la información con una amiga periodista. Ella publicó una nota en un medio digital, donde no mencionaba mi nombre, pero hablaba del patrón, de las desapariciones, del caso de Citlali. La nota se hizo viral. Una diputada local se pronunció. Se exigió una investigación. No atraparon a nadie, pero dejaron de seguirme. Cambié de colonia, cerré mis redes, usé un nuevo número. La tesis la entregué incompleta, bajo otro título. Aprobé, pero no con mención. Me alejé de todo. Hoy doy clases en una prepa. Tengo otras preocupaciones, pero a veces, al salir de trabajar, me parece ver a la niña de los ojos grandes en los andenes del metro. No me mira, solo camina, como si supiera que la sigo con la mirada, como si esperara algo de mí. Tal vez no está en paz, tal vez ninguna lo está. Y yo aún tengo el video, guardado en una USB, por si algún día alguien se atreve a terminar lo que empecé.